Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Álvarez Vázquez. Soy enfermero del Servicio de Hemodinámica del Hospital Dr. Negrín. Y hoy vengo a dar una ponencia que se titula ¿Qué es un stent y por qué me lo van a poner? Esta ponencia se circunscribe dentro de lo que es el plan de aula de paciente del Hospital Dr. Negrín. Esta información está destinada a los pacientes que van a someterse a un cateterismo cardíaco y a sus familiares y cuidadores. El objetivo de esta información es ayudar a comprender este procedimiento y saber qué pasa antes, durante o después del mismo. El procedimiento médico por el que se implanta un stent se denomina cateterismo cardíaco y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es un cateterismo cardíaco? Es una prueba diagnóstica y/o terapéutica que sirve para evaluar algún problema del corazón y de las arterias que lo riegan, que son las coronarias, así como solucionarlos. ¿Para qué sirve el cateterismo cardíaco? El cateterismo cardíaco proporciona información importante sobre la anatomía y las funciones del corazón, las válvulas cardíacas y los grandes vasos, que son las venas y las arterias, que entran y salen del corazón. La coronariografía es la parte del cateterismo cuyo objetivo es poner en evidencia el estado de las arterias coronarias. Estas arterias pueden verse afectadas por enfermedades que disminuyen su calibre, provocando estrecheces y dificultades al paso de la sangre hacia el músculo cardíaco y que puede producir angina o infarto. ¿Dónde se realiza el cateterismo? Se realiza en un hospital. Esto siempre va a ser así, en una sala especial que es similar a un quirófano, la sala de hemodinámica. Esta sala hay un aparato de rayos y monitores, así como un inyector de contraste yodado. En este aspecto me gustaría comentar que el Hospital Dr. Negrín, en el servicio de hemodinámica, disponemos de 2 laboratorios o 2 quirofanillos y que cubrimos la población de lo que sería el norte de la isla de Gran Canaria, aproximadamente 500.000 personas adultas, y a la vez también cubrimos la población de Lanzarote, unas 150.000 personas, así como toda la población flotante que se produce por el turismo en ambas zonas. ¿Cómo se realiza un cateterismo? Se introduce un catéter, que es un tubo hueco, fino y largo y flexible, como podemos tener ahí el ejemplo en la primera imagen, a través de un vaso sanguíneo, bien en el brazo o la ingle. Normalmente la primera elección va a ser en el brazo, en la muñeca, en la arteria radial. Y de segunda opción vamos a coger en la ingle la arteria femoral, hasta el corazón. Dicho catéter se conecta a un inyector que administra contraste yodado en el torrente sanguíneo, produciendo opacidad de la sangre, para que a través de un aparato de rayos podamos ver cómo se encuentran las estructuras cardíacas que queremos examinar. Me gustaría comentar que si nosotros hacemos una radiografía de la zona torácica en la que está el corazón, no vamos a ver prácticamente nada y mucho menos vamos a identificar lo que son las arterias o las estructuras del corazón. Y justamente lo vamos a poder ver gracias a la utilización del contraste yodado, que actúa por su viscosidad, actúa de forma que podemos definir mejor estas estructuras. Lo podemos ver en estas imágenes. Podemos ver una arteria coronaria, en este aspecto sería la coronaria izquierda, la primera que hay, y la coronaria derecha, la que hay al lado. Al introducir ese contraste podemos ver cómo se dibuja esas arterias. La angiografía coronaria nos permite ver cómo circula la sangre por las arterias del corazón y están limpias, estrechas o obstruidas. Podemos ver en la primera imagen lo que sería una estrechez de la arteria circunfleja que pertenece a la coronaria izquierda, y en la segunda imagen vemos cómo esa arteria ya está reparada y se ha reconducido ese calibre, se ha podido reconducir la conducción de sangre a través de ella. Lo mismo pasa en la imagen del lado derecho. ¿Qué patologías coronarias podemos tratar? Las enfermedades de las arterias coronarias, como son el infarto, la angina instable o la angina estable. En este aspecto me gustaría comentar que nuestro servicio funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, atendiendo por la mañana de forma programada a los pacientes que tienen una patología de este estilo y por la tarde y noche y los festivos en un servicio de urgencias, de forma que estamos localizados en nuestra casa y en 30 minutos, si nos llaman, tenemos que estar en el hospital operativos para atender a los pacientes que lo requieran. ¿Qué personal sanitario hay en la sala de hemodinámica? En primer lugar, debo de mencionar que es un personal altamente especializado, o sea, no cualquier médico ni cualquier enfermero puede trabajar de entrada en el servicio de hemodinámica, sino que tiene que tener una formación muy específica y muy especializada. En este servicio va a haber siempre en la sala un cardiólogo especialista en hemodinámica y un equipo de enfermería que está compuesto por 2 enfermeras y un auxiliar de enfermería, personal de limpieza y celadores.
He de decir que en el Hospital Dr. Negrín, en la plantilla completa, por decirlo así, sería de 5 cardiólogos especializados en hemodinámica, 8 enfermeros que trabajamos en el área de hemodinámica y 5 auxiliares de enfermería. ¿Cómo se trata una lesión coronaria? En primer lugar, se haría lo que es una angioplastia, que es la dilatación de una lesión coronaria mediante el inflado de un catéter balón. Es decir, nosotros vamos a introducir un catéter que está desinflado, vamos a situarlo en la zona de la lesión y ahí vamos a inflar ese balón para que esa lesión se distienda, se amplíe. En segundo lugar, sería el implante de un stent, que es una estructura cilíndrica de metal que permite el andamiaje de un vaso sanguíneo. En un primer momento eran de acero inoxidable. En la actualidad se utilizan aleaciones como el cromo cobalto y el cromo platino. Las funciones de este stent serían ampliación de la luz arterial mediante andamiaje y sellado de las disecciones. En un primer momento se empezó a tratar las lesiones coronarias con un balón de angioplastia. Se hacía la angioplastia y con el tiempo se vio que aproximadamente a los 5 o 6 meses estas enfermedades volvían a su punto inicial, o sea, se volvían a reestenosar. Y por eso se inventaron los stents. Los stents en aquel momento eran metales que se cortaban directamente para el tamaño que necesitábamos, se plegaban directamente sobre el balón, se introducían en la arteria y ahí se dejaban andamiando la pared del vaso. También se estudió que con el tiempo se vio que un porcentaje elevado de casos se reestenosaban y por eso se empezaron a utilizar stents nuevos de los que vamos a hablar a partir de ahora. La perspectiva histórica. El primer stent se implantó en 1968, fue Charles Dottler, en la arteria poplitea de un perro. El primer stent coronario es implantado en 1986, como quien dice antes de ayer, por Jacques Puel en Francia y era un stent metálico, exclusivamente stent. No tenía para nada cobertura ni drogas de liberación. Y ya en el año 2002 viene un poco la revolución de los stent, por decirlo así, que fueron comercializados los primeros stent liberadores de fármacos. Estos stent no solo hacen un andamiaje o una apertura de la arteria coronaria, sino que a lo largo del tiempo van liberando medicamentos que lo que evitan es la producción de nueva placa y la reestenosis de esa arteria. Los tipos de stent. En primer lugar están los stent no farmacoactivos, que se reservan solamente para pacientes y tipo de lesiones con bajo riesgo de reestenosis. Es un uso prácticamente residual. Ya hoy en día en los hospitales casi no se utilizan. Los stent farmacoactivos, que evitan la reestenosis mediante la inhibición de la hiperplasia intimal, lo que estaba comentando antes. Lo primero que compone son fármacos antiproliferativos como el sirolimus o el paclitaxel, que lo que evitan es que se produzcan nuevas placas dentro de lo que es la pared del vaso. Por otra parte, también tiene un polímero, que es la sustancia cuya función es liberar lentamente y de forma controlada el fármaco, que puede ser permanente o biodegradable. Esto quiere decir que ese fármaco no se libera todo en un día ni en dos, sino que durante un tiempo concreto va liberándose poco a poco para evitar esta reproducción de la placa. Ha habido un intento que fue la creación de los stents reabsorbibles. Eran stents que no eran metálicos y que evitaban la permanencia de estructura metálica en la luz vascular. Estos stents no han demostrado con la experiencia y la investigación que se ha desarrollado con ellos, a día de hoy se usan de forma en estudios clínicos controlados, ya que no han demostrado una mayor eficacia que los stents normales. Es decir, que los stent metálicos. ¿Cómo se implanta un stent? Se introduce el catéter, como dije en un principio, se introduce el catéter, que es un tubo hueco, fino, largo y flexible, a través de un vaso sanguíneo, bien del brazo, la ingle, hasta el corazón. A través del catéter se introduce un catéter balón que tiene el stent montado encima de ese balón, hasta situarlo sobre la zona de estenosis. Se conecta el balón a un dispositivo de inflado con presión. Se infla el balón progresivamente a una presión suficiente hasta la expansión completa del stent y se desinfla el balón de forma que el stent permanece expandido en la pared del vaso y el balón lo retiramos. El balón lo inflamos o lo llenamos con una dilución de contraste al 50% para que a la hora de ver, lo podemos ver a la hora de realizar la radiografía del tórax. Cuidados antes
del cateterismo. El tiempo de ayunas indicado será de 6 a 8 horas antes del cateterismo. Se debe tomar la medicación habitual con un poco de agua, ducharse o bañarse antes de la prueba, rasurado del vello en la ingle y o en la muñeca, aunque esto normalmente lo hacemos ya dentro de lo que es el laboratorio de hemodinámica. Ya últimamente estamos desechando el rasurado con maquinilla de afeitar, por decirlo así, y estamos pasando al corte de vello a través de maquinilla eléctrica. Todo eso un poco para evitar que haya ras de la piel y que pueda producirse pequeñas infecciones en la zona de la piel. Recuerde que debe dar consentimiento firmado. Siempre vamos a actuar en función de lo que el paciente quiera. Si el paciente quiere que le hagamos el cateterismo, se lo vamos a hacer, y para ello nos tiene que autorizar a través de un consentimiento informado, donde se le informa de los riesgos, peligros y demás que pueden pasar. Y si el paciente no quiere que nosotros actuemos, pues lógicamente no podemos actuar en contra de sus criterios. Debe quitarse el esmalte de las uñas y retirar joyas y prótesis, salvo gafas o auditivos. Hay que tener en cuenta en este aspecto que hoy en día las uñas permanentes son un auténtico problema en las salas. El pintado de la uña nos hace falta primero para ver la coloración de la zona ungueal y en segundo lugar para poderle medir la oximetría, para poderle un sistema para medir la cantidad de oxígeno en sangre. Si usted es alérgico al contraste, al látex, es diabético, padece riñón o toma anticoagulantes orales como el Sintrón, tendrá una preparación especial antes del cateterismo para evitar complicaciones. Por lo tanto, se lo debe mencionar siempre al personal médico o al personal de enfermería, tanto de la unidad de hospitalización si está ingresado, del hospital de día si viene de forma ambulatoria o directamente al personal del servicio de hemodinámica. Cuidados durante el cateterismo. En primer lugar, tengo que comentarles que el cateterismo puede durar más de 1 hora. A veces incluso dura toda una mañana. ¿Vale? Todo depende un poco, no tanto del peligro, del riesgo del paciente en sí mismo, sino de la técnica. Es decir, las técnicas a veces, por lo que sea, se nos hacen más largas. Se le irá explicando lo que se le va haciendo. Para eso justamente estamos el personal médico y el personal de enfermería en la sala. La temperatura de la sala está entre 22 y 24 grados, que es un poquito de frío, la verdad, y puede tener un poco de frío hasta que le tapemos. Esto se debe a que nosotros tenemos que trabajar protegidos ante los rayos, con plomos que, además de ser un peso significativo, de llevar este peso significativo a nuestro cuerpo, pues produce el aumento de calor corporal, por decirlo así. Entonces, y por otra parte, las máquinas también producen calor. Para eso las salas tienen que estar un poco más refrigeradas de lo normal. Se le pondrá una vía para suero y medicación, un sedante si es necesario, aunque usted va a estar despierto. En todo momento tenemos que tener una vía activa, ¿vale?, para la necesidad de medicación o de lo que nos haga falta en cada momento. Se le rasurará la ingle y la muñeca y se le aplicarán antisépticos. Se le colocarán electrodos adheridos, un manguito para tomar la presión arterial y una pinza en el dedo para la saturación del oxígeno. Aquí es donde le comentaba anteriormente el tema del problema que nos está significando últimamente, el tema de las uñas permanentes, que por ahora las mujeres, pero que posiblemente dentro de no mucho empiecen los hombres también a ponérselas. Nada de esto produce dolor, o sea, la monitorización no es dolorosa de por sí. Le vamos a utilizar anestesia local, solamente en la zona donde vamos a hacer la inserción para la introducción del catéter. El médico pinchará o insertará un introductor en el acceso vascular a través del que se introducirá el catéter. A través de este catéter se inyecta el contraste con el que se verán sus arterias coronarias, las cavidades de su corazón y los grandes vasos. El contraste puede producir calor y sabor metálico. No hay que asustarse por esto es lo normal. A veces el contraste puede producir alergia que no está afiliada, es decir, que el paciente no sabe, porque no se le ha hecho ninguna prueba con él, no sabe que la padece. No pasa nada, nosotros estamos allí dentro del laboratorio y pondremos la medicación adecuada para que esto no sea un riesgo para el paciente. Justamente para eso tenemos vías de acceso, la vía venosa de acceso, para poner esta medicación. Finalizado el cateterismo, se le retirará el introductor y se aplicará una compresión local para evitar el sangrado. Si la zona de inserción es radial, se aplicará una pulsera neumática y si es femoral, un cierre interno y apósito compresivo. Cuidado postcateterismo cardíaco. Aquí se le trasladará a una unidad de hospitalización o al hospital de día, manteniendo el reposo durante unas horas. Es decir, que el paciente no sale de la sala y se va para casa. No, tiene que tener un tiempo de control y vigilancia. Todo dependerá, primero, de la vía de acceso y segundo, de si el cateterismo es diagnóstico o terapéutico. Si la vía de acceso es la radial,
podremos hacer ambulatorizado este procedimiento. Es decir, podemos hacer que el paciente venga por la mañana a la sala y a última hora de la tarde o a la noche se podría marchar a su casa. Siempre lo que digo, si el paciente lo hacemos por vía radial y normalmente en procedimientos diagnósticos, no en terapéuticos. En el acceso radial, bueno, y en el caso femoral, pues lógicamente necesita una hospitalización porque el riesgo de sangrado es mayor y entonces necesitamos una hospitalización mínima de 24 o 48 horas. El acceso radial, se le tomará el pulso y la presión arterial y tras una hora se le retirará el dispositivo de compresión radial. Tras unas horas, perdón, una hora no, sino hay un protocolo que se va a ir desinflando, es un globo neumático lo que tiene inflado, se va a ir desinflando, hay un protocolo horario, hasta que a las 3-5 horas más o menos se la retirará. El personal de enfermería controlará que el sitio de punción no sangre, aunque si nota que se mancha el apósito, no dude en llamar. Si no hay contraindicación, se podrá sentar o levantar para ir al baño, siempre contando con autorización del personal. Con el personal que está en la sala atendiéndolo, por supuesto, no con el personal de la sala que lo ha atendido. Mantener el brazo en reposo durante 24 horas. Cuidados postcateterismo cardíaco para el acceso femoral. Guardar reposo en cama hasta que se lo indiquen, normalmente 24 horas. No mover la pierna y deberá indicar al personal si ve inflamación en la zona de punción, sangrado o tiene dolor. Cuidados en el domicilio. Lo primero, deber seguir las instrucciones que le proporcione. Muy importante, tomar la medicación prescrita por su médico. El hecho de poner un stent en una arteria coronaria donde hay una lesión no quiere decir que ya se ha acabado el trabajo. No, además de esto es súper importante el tomarse la medicación según se le paute. Normalmente va a ser una doble medicación, una pastilla que va a ser para toda la vida y otra pastilla que se tomará aproximadamente un año. Es fundamental no olvidarse ni una sola toma, ya que el dejar de tomarla o tomarla de forma inadecuada puede producir que se reestenose ese stent. O sea, puede producir que la causa por la que vino el paciente una vez a hemodinámica tenga que hacerle volver una segunda vez. Seguir las recomendaciones sobre ejercicio físico y dieta. Al ducharse, mantener la herida seca y no frotar la zona. Esto será durante unos días, no hace falta que ya sea para toda la vida, por decirlo así, será aproximadamente una semanita. Durante un par de días no conducir ni escribir, no agarrar nada de peso ni apoyarse con la mano. Estamos hablando de los casos del cateterismo radial. Si fuera un cateterismo femoral, pues lógicamente el de conducir se aplica, no se aplicarían los otros, pero sí se aplicarían todas aquellas actividades como el correr o hacer ejercicio de forma fuerte. No practicar deporte que implique muchos esfuerzos o levantar peso, lo que decía antes. Pero cuando hablamos de deporte podemos aplicarlo también a la vida normal, a la vida cotidiana. Por ejemplo, si hay que coger una garrafa de agua de 5 litros, pues intentar, si lo ha sido un cateterismo radial, no cogerlo con la mano en la que se ha pinchado, sino cogerla con la otra. O que nos la coja algún familiar, que no pasa nada. No fumar. El no fumar ya... nosotros lo primero que hacemos cuando entra un paciente en la sala, le preguntamos si fuma. La respuesta correcta, la única respuesta correcta es fumaba, es decir, en pasado. El fumar es un hábito que va a producir la restenosis. No sabemos si dentro de un día, de un año, 5 años, pero la restenosis se va a producir sí o sí. Realizar actividad física moderada, irla incrementando según consejo médico. Signos de alerta que tenemos que tener en consideración. La zona de punción está dolorida, inflamada, enrojecida, supura o sangra, a pesar de comprimir sobre el punto 10 minutos. Esto quiere decir que si ahí tenemos un pequeño sangrado, lo primero que debemos hacer es compresión. Si vemos que comprimimos 10 minutos y ese sangrado se sigue produciendo, pues lógicamente debemos ir a un servicio de urgencias a que nos valore, bien al centro de salud o al hospital. No hace falta ir al hospital para esto, de entrada con el centro de salud llegaría. Observar la palidez, entumecimiento o frialdad de la pierna o brazo, según el caso, lógicamente en función de donde se le haya hecho el cateterismo. Si es la mano, pues lógicamente será del brazo, y si es en la pierna, lógicamente será en la pierna. Tiene hormigueo en los dedos si están fríos o azulados. Tiene fiebre superior a 38 grados. Esto no se aplica solamente al primer día, sino al segundo día, tercer día. En estos casos, acude al servicio de urgencias o consulte con su médico. Importante. Si notamos cualquiera de estos síntomas o signos, tenemos que acudir a un médico para que nos valore y determine si es importante o no importante y nos ponga solución al problema.
Muchas gracias a todos por su atención y esperemos vernos durante unos años más. Muchas gracias.